todo bien o mal, aún así Él cubre mi pesar por probar su fidelidad. Es la forma en que provee toda mi necesidad, hasta su vida derramar por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad. Es su forma de cuidar Cada paso en mi andar, no importando a dónde llevará, por probar su fidelidad. Fidelidad, su fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta su fidelidad, me basta su fidelidad. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande Señor es tu fidelidad. Fidelidad, tu fidelidad, tan profunda, tan real, en mi vida y caminar, me basta tu fidelidad, me basta tu fidelidad. Oh, tu fidelidad. Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia Misión Familiar Cristiana. Una vez más reunidos en nuestras casas para adorar, para bendecir el nombre del Señor y para glorificarle atendiendo a su palabra. Esta noche vamos a compartir una poderosa palabra. Normalmente en nuestra iglesia es un culto de milagros. Y yo sé que tengo un Dios que no importa la distancia y no importa las circunstancias,
Él hace milagros. Amén, hermanos. Así que te invito allí con tu familiar que está a tu lado. Ora conmigo esta oración en esta noche. Padre, te damos gracias, te bendecimos y te adoramos porque tú eres Dios bueno, tú eres Dios maravilloso, tú eres Dios que tiene todo el poder y el control de todo lo que está sucediendo, Padre. Esa confianza que tenemos en ti genera en nosotros la paz que necesitamos, una paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Tu palabra dice, Dios mío, que nos diste una paz que el mundo no sabe dar ni puede darnos. Por eso te adoramos y te bendecimos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, hermanos amados, en esta noche yo quiero pedirles que reporten su sintonía a los diferentes grupos de WhatsApp, en Facebook. Tómese una foto con su familiar, con los que están allí, con el que está invitado, con el nuevo, con el que conoce a Dios y con el que no conoce a Dios, para que usted pueda estar esta noche sintonizado con nosotros y nosotros podamos también alegrarnos con usted. Quiero compartir en esta noche un mensaje que Dios me ha regalado y este mensaje lo he titulado ¿Por qué debo tener paz? ¿Por qué debo tener paz aún en medio de estas circunstancias? Y quiero primero definir un concepto que encontré sobre la paz. ¿Qué es la paz? La paz, en un sentido positivo, es un estado a nivel social o personal en el cual se encuentran en equilibrio la estabilidad y las partes de una persona o de una unidad. También se refiere a la tranquilidad mental de una persona o una sociedad. Y es curioso que en estos tiempos donde la iglesia del Señor Jesucristo en todo el mundo decretó o dio su nombre para este año, el año 2020, el año 2020, el año de ver claramente y tener una visión perfecta. Y digo curiosamente porque se ha levantado una cascada de situaciones difíciles que han querido traer oscuridad, que han querido traer temor, que han querido traer tinieblas para que esa visión 2020 no se pueda alcanzar. Pero déjame decirte esta noche que aún en medio de esta situación, Dios tiene el control. Y hoy aprenderemos por qué nosotros debemos tener paz aún en medio de la tormenta. Y esta oscuridad que la enfermedad y muchas situaciones que está pasando el mundo está trayendo, se ha convertido como en un ataque psicológico a la mente de las personas, causando temor, causando desasosiego en ellos. Y comienza primero con ansiedad, una ansiedad que si nosotros dejamos que se atesore en el corazón, llega y se convierte en miedo. Y si este miedo permanece en nosotros, entonces llega el momento en que seremos abordados por el terror. Y el terror hace confundir las cosas y tomar decisiones inadecuadas. Pero yo quiero decirte algo, lo que dice la palabra de Dios. Porque lo contrario del temor, de vivir en temor, es vivir en paz. Pero ¿por qué debo tener paz pese a la circunstancia que nosotros vivimos en este tiempo? La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14 y 15. Quiero que vayas conmigo allí a esa palabra poderosa. Romanos capítulo 8, versículo 14 y 15. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual podemos clamar, Abba, Padre. Y es allí con esta palabra que hoy vamos a hablar de 4 aspectos fundamentales o 4 características de por qué nosotros debemos tener paz aún en medio de esta situación. Y la primera de ellas que quiero compartirte en esta noche es que debemos tener paz por el propósito que Dios tiene para contigo, por su propósito.
Si estás en esta tierra, amado hermano, amigo, es porque Dios ha planeado algo contigo. Si estás aquí en esta tierra es porque Él desea que tú cumplas una misión. Pero el deseo de Dios es que tú cumplas esa misión de la mejor manera, en la mejor posición. ¿Cuál es esa mejor posición? Siendo hijo legítimo del Padre. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que conoce lo que está en el corazón del Padre. Y quiero entonces revelarte hoy, mostrarte lo que dice la palabra de Dios acerca de ese plan que Dios ideó para hacernos sus hijos. Y dice que Él se ideó ese plan y envió a su único Hijo, a Jesucristo. Y murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y pagó por nuestros pecados. Y nosotros, cuando le recibimos a Él como el Señor de nuestras vidas, entonces pasamos a ese camino que nos da la entrada a ser hijos de Dios. Unos hijos de Dios que por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, nosotros podemos decirle, por ese espíritu de adopción, podemos decirle que Él es nuestro Padre. Y así nosotros llegamos a ser sus hijos. Cuando Cristo nos compró con el poder de su sangre preciosa. El propósito de Dios al crear al hombre y al redimirlo es el mismo. Ese propósito es que nosotros alabemos su gloria, la manifestación de su gloria, su gracia. Y mientras nosotros alabemos la gracia de Dios y le demos gloria a Él, dice la palabra de Dios, no hay nada que pueda separarnos del amor de Cristo. Como lo dijo Jesús mismo en Juan 10, 28 y 29. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos y nadie le puede arrebatar nada al Padre. Por eso en esta hora, amado hermano, quiero decirte que tú debes tener paz aún en medio de esta situación, porque Él tiene un propósito específico contigo. Y para afianzarte ese pensamiento y esa certeza en tu corazón, quiero que leas allí conmigo el libro de Jeremías capítulo 29, versículo 11. En la versión Dios habla hoy, dice así de la siguiente manera: yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Y esta palabra a ti hoy debe clavarse en tu mente y darte esa confianza para que puedas tener paz. Porque si tú eres hijo de Dios, debes entender entonces que Dios tiene un plan divino contigo. Y no vas a partir de esta tierra hasta que lo puedas cumplir. Pero ¿por qué debo tener paz? La segunda razón que la palabra de Dios me ofrece para que yo pueda tener paz aún en medio de esta situación es la cobertura de su gobierno. Oh, cuánta tranquilidad te da a ti y me da a mí el mirar a las autoridades, a los líderes, a los políticos que hoy están en el cargo, que están haciendo cosas y acciones para preservar nuestra vida. Están decretando cosas y situaciones que están allí para ayudarnos a preservar la vida de nuestra familia, la salud nuestra. Eso nos alegra. Y si vemos desde la acción comunal, el alcalde, el gobernador y aún el presidente y todos los mandatarios están haciendo cosas que propenden por el bienestar nuestro. Eso a nosotros nos da tranquilidad. Eso a nosotros nos da seguridad. De hecho, esta medida que pronto vamos a tener a partir del día miércoles, a pesar de que va a ser un poco incómoda para algunos, es una medida que para nosotros nos ofrece paz en el corazón. Pero quiero decirte, amado hermano, en esta noche, si esas medidas que esos hombres naturales, que esas personas toman para proteger tu vida, ellos que tienen un poder limitado, ellos que tienen una autoridad limitada y un dominio limitado, cuánta más paz y seguridad te puede dar las medidas que Dios está tomando para proteger tu vida, para bendecirte a ti. Él es el Señor soberano de toda la tierra.
Y Él nunca se queda quieto. Él siempre está obrando para beneficio nuestro. Y por eso nosotros nos unimos a muchas oraciones que hoy se están haciendo en todo el país. Por aquellos que gobiernan, por aquellos que lideran, por aquellos que están día y noche trabajando para ofrecernos seguridad, para ofrecernos paz en medio de esta tormenta. Jesús un día también lo dijo, cuando estaba hablándole a las ciudades que habían desobedecido sus mandamientos, ciudades impenitentes que no se arrepintieron, como Corazín, como Betsaida, como Capernaum. Él presentó al Dios Padre, el Señor de señores. Él lo presentó a Él, su poder y su dominio, su cobertura. Y cuando lo dijo en este versículo de Mateo capítulo 11, versículo 25 y 26, la palabra de Dios dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Señor del cielo y la tierra quiere decir que Él es el Señor de todo lo que nosotros vemos aquí. Que Él es el Señor de los cielos, que no hay nada que lo pueda conmover, que no hay nada que lo pueda quitar de ese trono que Él está establecido. Él tiene el control de todas las cosas. Por eso hoy, amado hermano, no hay razón alguna para que caigas en el pánico y en el terror. Sí es cierto que hay situaciones que pueden producirnos algunas insatisfacciones o algún temor, pero el Señor dice: yo soy el Señor de la tierra, yo tengo el control de todas las cosas y yo estoy contigo. Sí tenemos que tener precaución y prudencia, porque Dios nos manda a hacerlo así, pero por eso nosotros debemos tener paz. Otra razón que traigo para compartirte esta noche: ¿por qué debo tener paz? Aparte de su propósito, aparte de la cobertura de su gobierno, es su cercanía para con nosotros. Dios no es un Dios lejano como algunos argumentan, que dicen que creó el mundo y lo dejó abandonado a sus anchas y a su voluntad. No, Dios está tan cerca de nosotros, como dice el apóstol Pablo, que podemos aún respirarlo en nuestras vidas. Y me gusta la manera como lo enseña David Cho. Él dice que un día se sentía incómodo después de haber recibido a Cristo como el Señor de su vida. Él se sentía incómodo porque él decía que tiene que ver el hecho, los milagros y todo lo que Jesucristo hizo en la tierra si Él vivió hace 2000 años atrás y en una región muy apartada de donde Él vivía. Y se sentía incómodo porque cuando leía la Biblia quizás lo miraba como un libro histórico que ni siquiera era escrito para él, sino que era un libro para los judíos. Pero él no se desesperó y perseveró en la lectura de la palabra, buscando las respuestas, buscando dónde estaba Dios. Él quería encontrarse con Dios, el Dios que nosotros tenemos hoy. Y comenzó a hacer comentarios y hacer como se imaginaba, hablándose con algunos de los personajes de la Biblia del Antiguo Testamento. Comenzó con Adán y le preguntó: Padre Adán, tú que eres el padre de toda la humanidad, ¿dónde está Dios? ¿Dónde puedo encontrarme con Él? Y Adán le dijo: sí, yo hablaba con Él en la noche, en las mañanas, en el huerto del Edén. Pero yo le pregunté, decía él, ¿y no es cierto que tú fuiste desterrado de ahí, que ya no hay acceso a ese estado? Y él, bajando la cabeza, quedando enmudecido, no dijo más nada. Y como esa persona no encontró una respuesta en el padre Adán, se fue donde Abraham entonces y le preguntó: Padre Abraham, tú que eres el padre de la fe, tú que eres aquel a quien Dios se reveló en tiempos antiguos, ¿podrías decirme tú dónde está el Señor? Y él le responde: el Señor, yo me encontraba con Él cada vez que hacía sacrificios. Allí estaba Él, donde yo quiera que iba, hacía un sacrificio y me encontraba con Él. Pero en la realidad, decía él, no sé dónde está ahora. Entonces este hombre dice que siguió haciéndose los cuestionamientos. Y luego de Abraham pasó a Moisés. Y le pregunta a Moisés: oh Moisés, tú que fuiste aquel hombre que obedeció a Dios,
que lo vistes en una llama, una zarza de fuego, que también lo vistes en el monte Sinaí. ¿Dónde está el Señor? ¿Es cierto que estaba en el tabernáculo que ustedes fabricaron? Sí, Él dijo, sí, Él estaba allí, permanecía allí con nosotros. Pero la realidad es que ahora no sé dónde está. Y así iba por cada uno de los personajes, cuenta su testimonio, a través del Antiguo Testamento. Le pregunta a Salomón, oh Salomón, tú que construiste el templo para que morase allí el Señor, ¿tú podrías decirme dónde está Dios? Salomón le respondía, le decía, sí, yo construí el templo y allí estaba. Aún las personas que vivían fuera, cuando clamaban mirando hacia el templo, podían tener respuesta de parte de Dios, pero la verdad, no sé ahora dónde está. Luego dice él en su testimonio que llegó y preguntó a ese personaje de la Biblia llamado Juan el Bautista. Dice, oh Juan, tú que aquel que fuiste el que lo anunciaste y le dijiste, ¿dónde está Dios? Y él le dice, Juan responde de la siguiente manera, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es Dios en la tierra. Y cuando esa respuesta llegó a David, dice que entró un éxtasis en su vida, porque ya dejó de ver a Dios, ese Dios lejano, ese Dios que estaba en el Antiguo Testamento hace 2000 años atrás, y comenzó a verlo tan cercano, porque el Espíritu Santo lo guió a ese pasaje bíblico que está en Juan 14, 6 al 11, que dice así: Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también conocieseis a mi Padre, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre, y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Y las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por mis obras. Y en ese momento, dice David, entendí que el Padre estaba tan cercano, que estaba dentro de nosotros. Y dice que el Espíritu Santo le guía a lo que dice Juan 14, 16 al 20. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. Entonces él entendió que cuando nosotros recibimos a Cristo como el Señor de nuestras vidas, cuando le entregamos nuestro corazón, el Padre y Él moran dentro de nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía en su carta a los Corintios 3:16, la primera, dice, ¿no sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y el apóstol Juan decía, hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, amado hermano, si tú sabes que Dios está tan cerca de ti, que mora dentro de ti, entonces no hay razón para temer en este tiempo. Amén. Y quiero compartir esta última razón por la cual debes tener paz en medio de esta situación. ¿Por qué debo tener paz? Y es por sus promesas, por las promesas que Él nos ha entregado. Hay promesas que están en la Biblia que son para ti. Hay promesas que Él te ha dado personalmente. Y te quiero decir que Él es fiel para cumplir esas promesas. Y hoy puedo definir promesa como la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro.
Y esta promesa cobra gran valor dependiendo de la persona quien la hace. Si a ti alguien te ha prometido algo, pero tú ves que esa persona tiene fama de mentiroso, o es vicioso, o es una persona que no cumple, tú dirás, me parece que esa promesa no va a llegar a mí. Pero si esa promesa te la ha hecho alguien que es serio, que tiene una reputación, que es una persona honesta, tú dices, él me prometió esto y yo sé que lo va a cumplir. Ahora quiero confrontarte con lo que dice la palabra de Dios en el libro de Números, capítulo 29, versículo 23, versículo 19. La palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no él lo ejecutará. Dios es fiel y lo que Dios ha dicho de ti, Él lo va a cumplir. ¿Qué promesas tienes tú de Dios? ¿Qué promesas te ha hecho Él? Y yo puedo recordarte algunas que están en la palabra de Dios. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloria. O la que dice primera de Juan 1:9, que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y libertarnos, limpiarnos de toda maldad. O la que dice Génesis capítulo 2, versículo 12, versículo 2 al 3, dice, venid y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O la que dice Mateo 11:29, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33:3. He aquí, yo estaré, yo traeré sanidad y medicina, y te curaré, y te revelaré abundancia de paz y de verdad, Jeremías 33:6. Y también dice la palabra de Dios, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todas estas promesas están en la Biblia y son para ti y son para mí. Son promesas que nos dan garantía de que hoy debemos tener paz porque el Señor está cercano a nosotros, está con nosotros en nuestras vidas. Estas y muchas promesas de la palabra de Dios y algunas de ellas personales. Algunas de ellas que Dios solamente te ha dado a ti. Hoy quiero que las recuerdes, porque Dios tiene la intención de cumplirlas en tu vida. Por eso, amado hermano, hoy que estás escuchando este mensaje desde tu casa, hoy que de pronto algunas noticias te pueden quitar la paz o generarte temor, quiero decirte que tú puedes tener paz en medio de todo esto que está sucediendo. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito contigo. Puedes tener paz porque Dios, su cobertura de gobierno es total en la tierra y en el cielo. Puedes tener paz porque sus promesas te pueden dar esa paz que tú necesitas. Y dice, ¿dónde está la clave para yo entonces tener esa paz? La clave te la voy a dar a través de estos 3 versículos. Juan 3:16, muy conocido por todos nosotros. Porque la paz que tú necesitas, tú la necesitas vivir desde la posición de hijo de Dios. Y la Biblia dice que de tal manera Dios amó al mundo. ¿A cuál mundo? A todos nosotros. Que entregó a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. También dice la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, que Él, Jesucristo, declaró, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Entonces mira, allí tenemos a un Dios ofreciendo a su Hijo. Y tenemos a su Hijo ofreciendo el camino. Ahora, dice el tercer versículo, y a todos, esta es la parte que me corresponde a mí y que te corresponde a ti, mas a todos los que le recibieron, Juan 1:12, a los que creen en su nombre, Él les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, amado hermano que me escuchas en este día, Dios proveyó a su Hijo para que nosotros también fuéramos hijos de Él. Jesucristo se ofreció para hacer el camino hacia el Padre.
pero tú tienes que tomar la decisión de ser hijo hoy. Recíbele en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Y cuando tú eres hijo, entras en su propósito divino. Cuando tú eres hijo, los planes de Dios son para ti. Y estos planes de Dios se convertirán en bendición y en paz para tu vida y para tu familia. Si tú eres hijo de Dios, estarás bajo su cobertura. Y ya vimos que es una cobertura total. Y esto te dará a ti protección, porque nada se le escapa al Señor de los cielos y de la tierra. Si tú eres hijo de Dios, lo tendrás tan cerca de ti que morará dentro de ti. Y esto te dará confianza para tener victoria en todo lo que tú enfrentes. Si tú eres hijo de Dios, sus promesas en ti se cumplirán. Porque la palabra de Dios me dice que en Jesucristo sus promesas son sí y amén. Así que en esta noche, amado hermano, te voy a enseñar de una forma muy sencilla. Tú que estás allí con tu familiar, de pronto ellos no han recibido al Señor Jesucristo como el Señor de sus vidas. De pronto ellos se sienten lejanos, se sienten que Dios no escucha sus oraciones. Hoy te voy a enseñar a recibirle para que te conviertas en su hijo amado y puedas disfrutar de su cobertura, de su protección, de sus promesas, de su guianza, para que puedas tener paz en medio de esta situación. Ora conmigo, cierra tus ojos allí y dile al Señor en esta noche, dile: Señor Jesucristo, te doy gracias por tu palabra. Hoy he entendido que la paz que tú das es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy he entendido, Padre, que para tener esa paz, tú enviaste a tu Hijo amado a morir por mí, por mis pecados, para reconciliarme contigo. Por eso hoy acepto ese sacrificio y te recibo en mi corazón como el Señor de mi vida, como mi único Salvador. Pero también, Padre, confieso mi pecado públicamente y declaro, Señor, en esta noche que me arrepiento de todos mis pecados y yo te recibo hoy en mi vida como mi única esperanza. Declaro, Señor, que a partir de hoy mi vida, Dios mío, será conocida como la vida de un hijo de Dios, porque de aquí en adelante quiero disfrutar de tu cobertura en tu gobierno. Quiero disfrutar de las promesas que tú tienes para tus hijos. Quiero disfrutar, Dios mío, de poder cumplir el propósito que tú tienes para mí en esta tierra. Por eso, Señor, te doy gracias en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Amado hermano que estás allí y amigo que hoy has escuchado esta palabra, puedes tener paz aún en medio de esta situación por lo que hoy has escuchado. Dios tiene un propósito contigo. La cobertura de su gobierno es total en el cielo y en la tierra. No hay nada que se le pueda escapar a Él. También puedes tener paz porque Él está tan cerca de ti, tan cerca que dice la palabra de Dios que vive dentro de ti. Y por último, porque sus promesas para ti, siendo hijo de Él, para ti serán sí y amén. Así que Dios te bendiga en esta noche. Dios bendiga a tu familia. Repórtate en los números de WhatsApp y los grupos que tenemos para la iglesia. Y diles si necesitas un acompañamiento, si necesitas una consejería, si necesitas conocer más de Dios. Habla con la persona que está a tu lado, que asiste a nuestra iglesia, y ella te va a guiar a hacer lo correcto. Padre, te bendecimos y te damos gracias y bendigo a toda la comunidad de la Iglesia Misión Familiar Cristiana. Amén. Dios les bendiga mucho.